En la búsqueda para lograr una entrega óptima de oxígeno, el personal asistencial a menudo se enfrenta a información no específica e imprecisa sobre cómo guiar su terapia. Los parámetros de monitorización hemodinámica tradicionales, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la PVC, suelen ser inestables y a veces engañosas en la evaluación del volumen sanguíneo circulante. Además, los estudios han demostrado que en pacientes quirúrgicos y en estado crítico que reciben líquidos, aproximadamente el 50% no muestra un aumento efectivo del flujo. La idoneidad de la intervención seleccionada suele ser crucial para evitar los efectos deletéreos de una administración de volumen excesiva, insuficiente o inapropiada. El volumen es una de las primeras intervenciones terapéuticas a las que se recurre cuando se busca optimizar la perfusión. La pregunta entonces, que a menudo es difícil de responder, es: ¿podemos usar líquido para mejorar la estabilidad hemodinámica? Y además, ¿son los líquidos la intervención apropiada? Existen alternativas para responder estas preguntas, como la variabilidad del volumen sistólico, el delta PP o un reto de líquidos. Variación de volumen sistólico. Cuando se utiliza con ventilación mecánica controlada, la variación de volumen sistólico o VS es un indicador confiable de la capacidad de respuesta de precarga en los pacientes. La variación del volumen sistólico es el resultado de la interacción del pulmón versus el corazón dependiendo del estado del líquido del paciente. La presión positiva comprime la vena cava inferior y superior, resultando en la disminución del retorno venoso que, después de transitar por el corazón y los pulmones, causa una variación en el volumen sistólico y la oscilación correspondiente en el trazado de la curva de presión arterial. Pero vamos a verlo en cámara lenta para resaltar la vena cava superior e inferior, donde los pulmones se inflan en una respiración de presión positiva. En el paciente hipovolémico, la vasculatura se comprime impidiendo el retorno venoso, que se refleja en la variación del volumen sistólico, lo que da como resultado una oscilación en el trazado de la curva de presión arterial. Cuantificar el porcentaje de esta variación en la pantalla del monitor cada 20 segundos permite una evaluación continua de la capacidad de respuesta de precarga del paciente. Una variación de más del 13% indica que el paciente responde a la administración de líquidos endovenosos. Si la BBS es inferior al 13%, significa que el paciente está normovolémico y el efecto de la administración de líquidos sobre el gasto cardíaco no es significativo y, en cambio, traerá efectos nocivos para el paciente. Esto indica que se podría seleccionar otra intervención, como un inotrópico o un vasopresor. Si bien BBS es un indicador confiable de la capacidad de respuesta de precarga, tiene sus limitaciones. Estas limitaciones se han descrito con el acrónimo LIMITS en inglés. L. Baja relación de la frecuencia cardíaca a la frecuencia respiratoria. I. Latidos cardíacos irregulares. M. Ventilación mecánica con bajo volumen tidal. I. Aumento de la presión abdominal. T. Tórax abierto. S. Respiración espontánea. Cuando el clínico no puede usar BBS, se puede emplear otras maniobras de desafío de volumen. Una técnica de cabecera simple que se puede usar para evaluar la capacidad de respuesta del fluido, o una PLR en inglés, levantamiento pasivo de piernas. Esta maniobra se puede utilizar como un aumento de líquido de aproximadamente 150 a 300 mililitros, colocando la cabeza del paciente abajo en supino y elevando los miembros inferiores en un ángulo de 45 grados. La sangre de las extremidades inferiores se moviliza a la circulación central, donde aumenta la precarga y, si el paciente responde, aumentará el volumen sistólico. Un aumento en el volumen sistólico de más del 10% indica que el paciente responde con la administración de líquidos endovenosos. Esta maniobra se puede repetir después de cada infusión de volumen para ver si el volumen adicional sería beneficioso y evitar efectos deletéreos en la administración de líquidos, como edema pulmonar, entre otros. El exceso de administración de volumen puede dar como resultado edema pulmonar y edema generalizado, lo que genera complicaciones para el paciente, como mayor tiempo de ventilación mecánica, estancia hospitalaria prolongada, entre otros. La administración insuficiente de volumen puede provocar hipoperfusión del tejido, con complicaciones de daño o disfunción de un órgano, por ejemplo, insuficiencia renal o ruptura de la herida. El uso de BBS o delta PP o un reto de líquidos para guiar la administración del volumen permite el uso más apropiado de los líquidos y el máximo beneficio a la vez que se mitigan las complicaciones.